fue escogido antes de la fundación del mundo para salvarnos, para venir al Calvario, para morir por nuestros pecados y por medio de ese sacrificio darnos la salvación, darnos la vida eterna, darnos lo que no tiene este mundo, la paz, la seguridad del cielo, aleluya, la seguridad de no ir al infierno, de no ir a los juicios de Dios, a la condenación, aleluya. Como va este mundo desenfrenadamente hacia un mundo de perdición, de condenación, del infierno. Pero Cristo vino para eso, para darnos salvación, ofrecerse por nosotros allí en el Calvario. Por eso Cristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero al ser levantado Cristo, aleluya, Él nos prometió antes que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo, el Consolador. Alabado es el Señor, santo es el Señor, lindo es el Señor, lindo es el Señor Jesucristo. Alabado es el Señor. Que Él rogaría al Padre para que el Padre mandara otro Consolador, igual que, aleluya, que nos protegiera, nos fortaleciera, nos diera sabiduría, entendimiento, claridad para no pecar, nos guiara por el camino del Evangelio, y el camino del Evangelio es Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el Señor. Entonces Cristo nos envió al Espíritu Santo allí en el Pentecostés. Él le dio allí a los discípulos: vayan allí a Jerusalén y estén allí hasta que sean enviados, aleluya, el poder de lo alto. Alabado sea el Señor, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los va a guiar, los va a proteger, los va a cuidar de las fuerzas malignas, del diablo. Y cuando estén en tribulación, en acechanza, en peligro, en prueba, alabado sea el Señor, pueden clamar, aleluya, que el Espíritu Santo está ahí para ayudarlos, para fortalecerlos. Aleluya, alabado sea el Señor, santo es el Señor, lindo es el Señor, lindo es el Señor, lindo es el Señor Jesucristo, lindo es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está ahí para llevarlo de la mano, Señor, por el camino recto, derecho, aleluya, estrecho y angosto, aleluya, pero que brilla, aleluya, que brilla, aleluya, porque su fin es el cielo. Alabado, donde está Cristo, donde está Dios, donde están los ángeles de Dios, aleluya. Y esa misión la tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos sentimos débiles, por eso son los dones de lengua, aleluya. Cuando nos sentimos débiles, aleluya, que clamamos, viene la unción del Espíritu Santo de Dios y hablamos en lengua. Nuestro espíritu habla con el Espíritu de Dios, aleluya. Nuestro espíritu habla con el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Lindo es el Señor, lindo es el Señor, lindo es el Señor. Alabado es el Señor, santo es el Señor. Nuestro espíritu habla con el Espíritu de Dios, aleluya, y ruega, aleluya. Alabado es el Señor, y ruega, Señor, conforme el Espíritu le da. Alabado. Son palabras extrañas, palabras que nosotros no las entendemos, no las comprendemos, aleluya. Pero los que tenemos a Dios, aleluya, los que tenemos a Dios, los que seguimos a Dios, los que seguimos la salvación, el plan de Cristo, el Evangelio, aleluya, cuando el Espíritu Santo viene, aleluya, lo sabemos, porque entra en nosotros, aleluya, habita en nosotros, nos conmueve, nos llena, nos purifica, nos santifica, nos llena de gozo y nos llena de paz. Pero tenemos que tener control, aleluya, cuando nos llena de
gozo, de alegría. Alabado sea el Señor. Dice el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, que cuando estemos en la iglesia debemos de ser disciplinados. Que en la iglesia Él prefiere hablar, aleluya, 5 palabras que se entienden en el idioma de la iglesia, que no 10,000 palabras en lengua angelical. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, santo es el Señor, lindo es el Señor, lindo es el Señor. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que ser disciplinados, para que los que vengan a la iglesia puedan entender el plan de la salvación en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Que no sea ese idioma extraño, alabado sea el Señor, que solo lo conoce el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. Alabado Señor, debemos de ser disciplinados. Ahora sí, hay en la iglesia alguno que habla en lengua, lo puede hacer por turno, uno primero, después el otro, después el otro. Aleluya, por turno. Si hay intérprete que puede interpretar, aleluya, lo que se está hablando en lengua. Si no, la misión del pastor, del escogido de Dios, del escogido del Espíritu Santo, del ángel de la iglesia, aleluya, es coger y con mucho amor, con mucha disciplina, hablarle al hermano y decirle: siéntate, hermano, estate tranquilito, no hable más, habla bajito, habla para ti, no impidas el hablar en lengua, pero habla bajito para ti, porque no tenemos intérprete aquí. Alabado sea el Señor, no tenemos intérprete. Entonces los que vienen de la calle, aleluya, no van a saber lo que tú estás diciendo. Alabado sea el Señor, lindo es el Señor. Así pasó el día de Pentecostés. Así mismo pasó el día de Pentecostés, que se estaba hablando, aleluya, se estaba orando, se derramó el poder del Espíritu Santo, y todos estaban de lo más contentos y empezaron a brincar y a saltar, aleluya, porque nunca habían visto ese regalo tan lindo de Dios, aleluya, y empezaron a brincar y a saltar, y la gente, alabado sea el Señor, los que estaban por ahí empezaron a sentir, aleluya, cómo ellos gritaban y saltaban de gozo y de alegría, y empezaron a decir que estaban borrachos, otros que estaban locos, otros que no sabía qué le pasaba a esa gente, aleluya, porque solo lo sentían ellos, porque estaban conectados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Pero los que estaban afuera, aleluya, estaban criticando, estaban burlándose, estaban riéndose, aleluya. A ellos no les tocaba este espíritu no le tocaba a ellos, aleluya, sea el Señor, bendito es el Señor, santo es el Señor, lindo es el Señor Jesucristo, lindo es el Señor Jesucristo, lindo es el Señor Jesucristo. Este espíritu no se manifestaba en su vida, aleluya, ellos estaban secos, vacíos, y lo único que le quedaba era por criticar, por burlarse, aleluya. Pero Pedro se levantó y aclaró bien: esto no es tan borracho, ni están endrogados, aleluya. Esto está lleno del Espíritu Santo de Dios, que dijo Joel que en los postreros tiempos, en los postreros días, se manifestaría, aleluya, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, alabado sea el Señor, a la iglesia, para guiarnos, para llevarnos de la mano por el camino del Evangelio, de la salvación, para nosotros poder orar, para tener un respaldo, para que el Espíritu Santo enfrente todas nuestras dificultades, todas nuestras pruebas, aleluya, para que el Espíritu Santo esté ahí en todas nuestras peticiones, en nuestras necesidades. Esa es la misión del Espíritu Santo, esa es la misión del Espíritu Santo, porque Cristo se fue. Esteban dijo que lo veía allí a la derecha del Padre. Por eso dijo: Cristo, es necesario que yo me vaya, para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a redarguir, aleluya, el cual nos va a llenar, el cual nos va a enseñar, aleluya, a hacer lo bueno,
Aleluya. Y cuando hagan lo malo, también los va a redarguir para que no lo hagan. Alabado sea el Señor. Esa es la misión del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Qué lindo es Cristo. Qué lindo es Cristo. Alabado sea el Señor.